Por favor, Sí, por favor. corto. Ya. Ya, entonces miren, el tema es factorización, ¿no? Entonces miren, la factorización también se puede aplicar en la vida cotidiana, en la vida diaria. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Quizás no lo entiendan muy bien, ¿sí? Pero para calcular áreas, ¿sí? Áreas de figuras geométricas, en este caso un rectángulo, ¿sí? Nosotros podríamos aplicar aquí la factorización. Entonces nosotros analizamos esta imagen de aquí, nosotros vemos aquí un televisor, ¿sí? Este televisor tiene una figura rectangular, ¿sí? Si ustedes saben algo de geometría, la básica, ¿sí? Sabrán que el área de un rectángulo es igual a base por altura, ¿sí? Entonces miren lo que dice, el área del televisor está dada por una ecuación, miren, esta es una ecuación la que está aquí, 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado, ¿sí? Esta es una ecuación, pero está representando, ¿qué? Al área del televisor. Yo les había dicho que el área del televisor, la fórmula para calcular el área de una figura rectangular es base por altura. Entonces, miren, ¿cómo nosotros podríamos nosotros hallar la base y la altura de este televisor? Aplicando la factorización. Uno de los casos de factorización, que en este caso sería una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces dice aquí, podemos hallar la base y la altura del televisor usando la factorización. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros con esta parte que está aquí? Con esta ecuación de aquí, nosotros la factorizamos. ¿Sí? Y ya les voy a explicar lo que es factorizar. ¿Ya? Entonces, aquí estamos aplicando un caso, como les había dicho, que es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es uno de los casos de factorización. Entonces, miren, acá se resuelve esa factorización y obtenemos este resultado, miren. ¿Sí? Entre paréntesis, 2x más 3y, que multiplica 2x menos 3y. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos determinando los dos factores. La base por la altura. La base quedaría representado por nuestro primer factor, que vendría a ser este. ¿Sí? Y la altura quedaría representado por el segundo factor, que es este de acá. ¿Sí? Ya, son factores. ¿Y qué dividen los factores? Los factores son divididos por el signo de multiplicar. ¿Sí? Los factores son divididos por los signos de multiplicar. Lo contrario que pasaba con los términos, ¿se acuerdan? Nosotros separábamos los términos ¿con qué signos? ¿Con qué signos nosotros separamos términos? Con más o menos. Exactamente, miren, con el más y el menos. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos términos tengo en esta ecuación? Uno. ¿Uno? Dos. Oh, Menos. Dos, sí, dos términos. Miren, aquí este es mi primer término y el signo menos separa el segundo término. Entonces, miren, tenemos dos términos. Pero cuando nosotros hablamos de factores, si estamos hablando de 2 o 3 o 4 o 5, no importa la cantidad de números que se están multiplicando. ¿Y qué signo? Sí, separa estos factores, el signo de multiplicar. Entonces, miren, todo lo que está entre un paréntesis, todo lo que está aquí dentro de un paréntesis es un factor. Luego, aquí hay un signo menos, aquí lo señalan o representan el signo, perdón, el signo menos. Aquí representan el signo de multiplicar con un punto. Sí, ese punto es el signo de multiplicar. Y miren, acá tenemos otro factor. Sí, todo lo que está entre paréntesis vendría a ser un factor. Sí, que está multiplicando a otro factor. Por lo tanto, aquí tengo dos factores. Sí, y como les había mencionado desde un principio, el área de un rectángulo es igual a base por altura. Entonces, este factor representaría la base y este factor de acá representaría la altura. Entonces, miren, de esa manera nosotros podemos solucionar un problema de geometría en este caso. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es la factorización? Ahora sí vamos a ver lo que es la factorización. Dice, recibe el nombre de factorización el proceso algebraico. ¿Sí? Y ahí me he copiado dos veces el proceso algebraico. ¿Sí? Recibe el nombre de factorización el proceso algebraico que consiste en expresar un polinomio como producto de factores. ¿Sí? Recibe el proceso de factorización el proceso algebraico que consiste en expresar un polinomio. Miren, este de acá es un polinomio, lo que estaba aquí en este ejemplo. 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Como tengo dos términos, este polinomio le puedo colocar un nombre específico. Sería un binomio. ¿Por qué binomio? Porque tiene dos términos. Si tuviese tres términos, ¿qué nombre recibiría este polinomio? Si tuviese Binomio. binomio, ¿no es cierto? Si tuviese más de tres términos, ahí sencillamente es un polinomio. ¿Sí? Polinomio porque no. tiene más de tres términos. Si tiene dos términos, binomio. Si tiene tres términos, trinomio. Y si tiene más de tres términos, es un polinomio. ¿Sí? Entonces, miren, la factorización es el proceso algebraico que consiste en expresar un polinomio como el producto de factores, como estaba acá, miren. Este polinomio de aquí lo expresé como el producto de dos factores. ¿Sí? Este polinomio de aquí lo expresé como el producto de dos factores. Eso es la factorización. Expresar un polinomio como el producto de factores.
En otras palabras, es el proceso inverso de los productos notables. ¿Y qué son los productos notables? La multiplicación de factores. Solamente esos son los productos notables. Es la multiplicación de factores. ¿Sí? Entonces, miren, factorizar o descomponer un polinomio significa expresar el polinomio en forma de producto. ¿Sí? Es expresar el polinomio en forma de producto. Mire, este polinomio de aquí lo está expresando en forma de producto. Esto que está aquí es igual a lo que está acá. ¿Sí? Pero acá hemos expresado el polinomio, este polinomio, ¿sí? Como una multiplicación de factores. ¿Sí? Como una multiplicación de factores. ¿Sí? Entonces, miren, la factorización es el proceso inverso de la multiplicación. Eso es todo. La factorización es el proceso inverso de la multiplicación. ¿Y cómo nosotros sacamos factores de un polinomio? A través de que de unos factores primos. ¿Sí? ¿Qué son los factores primos? Y es lo que vamos a ver. ¿Sí? Dice en forma de producto de dos o más factores primos de menor grado que el polinomio original. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está una breve explicación de lo que es la factorización. Dice, aliar el producto y descomponer en factores primos son dos procesos inversos. Miren, aquí nosotros, ¿qué tenemos? Una multiplicación de factores. ¿Cuántos factores tengo aquí en este ejemplo? 2. ¿Dos? ¿Segura que tengo dos? Uno, porque ¿Uno? no está. No se olviden. 4. No se olviden. No hay 4. No se olviden que el signo de multiplicar. El signo de multiplicar, exactamente 3. Hay 3. 3, listen. Hay 3 factores. No se olviden que yo les había dicho que el signo de multiplicar separa factores. Entonces, miren, este 2 está multiplicando con todo lo que está dentro del paréntesis. Luego este paréntesis está multiplicando con todo lo que está acá en este otro paréntesis. Por lo tanto, ¿cuántos factores tengo? Tengo 3 factores. ¿Sí? 3 factores tengo. Entonces, miren, si yo multiplico estos 3 factores, voy a tener como resultado este binomio. Esto que voy a tener como resultado yo, este binomio de aquí. Este es mi resultado. Entonces, mire, este proceso se llama multiplicación. ¿Sí? Ahora, lo inverso. Yo tengo esto. ¿Sí? Y de aquí tengo que, este polinomio, sí lo tengo que descomponer en factores. Entonces, el proceso inverso, si yo tengo esto y obtengo esto de acá, esto se llama factorización. ¿Sí? Es el proceso inverso de la multiplicación. Esto es la factorización, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Está entendido hasta este momento? ¿Sí está entendido? ¿Sí? Ya, entonces, miren, la descomposición factorial se utiliza en la simplificación de fracciones. ¿Sí? Eso era lo que nosotros teníamos que ver el día de hoy si hubiésemos visto funciones racionales. Nosotros íbamos a tener una función racional. En el numerador íbamos a tener factores y en el denominador íbamos a tener factores o polinomios, perdón. En el numerador íbamos a tener un polinomio, en el denominador un polinomio y nosotros lo que teníamos que hacer era factorizar esos polinomios para luego, ¿qué? Poderlos simplificar. ¿Sí? Poderlo simplificar y de esa manera luego poder determinar el rango, ¿sí? O el dominio de esa función racional, pero eso no podíamos hacerlo si ustedes no saben factorizar. Entonces, miren, yo ya les había explicado a ustedes lo que eran los números primos, ¿no es cierto? En este caso, sin factores primos, ¿no? Nosotros vamos a descomponer los polinomios, estos polinomios en factores primos. La expresión de un número como producto de sus factores primos se llama descomposición en factores primos. La expresión de un número como producto de sus factores primos se llama descomposición en factores primos. Yo les había explicado a ustedes lo que eran los números primos. ¿Alguien me hace acuerdo, por favor, qué eran los números primos? Lo que se multiplican para uno y para sí mismo. No se multiplican, se Dividen. esos, son aquellos que son divisibles, sí, para el número 1 y para sí mismo. Esos son los números primos, son aquellos que se pueden dividir para el número 1 y para sí mismos. Esos son los números primos. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con los factores o con los polinomios. Vamos a descomponer los polinomios en factores primos, ¿sí? Son factores que van a tener el mínimo exponente en este caso, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo de un número, el 12. Y este 12 lo voy a descomponer en números primos, ¿sí? Entonces, miren, para yo obtener el 12, ¿qué números se pueden multiplicar para yo poder obtener el 12? La mitad. ¿Qué números? Yo tengo como resultado el 12. El 12, ¿no es cierto? Ya, ¿qué número se puede multiplicar para obtener el 12? Aquí tengo un ejemplo. 2 por 6. 2 por 6. 2 por 6 me da 12. Otros dos números que se puedan multiplicar para que me den 12. 3 por 4.
3 por 4. 4. 3 por 4 también me da 12. Entonces, miren, estamos descomponiendo, ¿no? Ahora, miren, tengo 2 por 6. Listo, yo sé que 2 por 6 es igual a 12. Ya, yo sé que 2 por 6 es igual a 2. Pero yo necesito descomponer esos números en números primos o en factores primos. ¿El 2 es un número primo? Sí. Sí, porque es divisible para sí mismo y para el número 1. Ahora, el 6. ¿El 6 es un número primo? No. No. No, ¿verdad? Porque es divisible para el 6, para el 1, y para el 2 y para el 3. Entonces, miren, al 6 también necesito descomponerlo. ¿Qué números se pueden multiplicar para obtener el 6? 2 por 3. 2 por 3. Entonces, miren, este 2 que está aquí, lo coloqué acá. ¿Sí? Acá está colocado. Aquí, el primer 2 que está aquí. Y este 6 se descompuso en dos números, en el 2 por 3. Si yo multiplico 2 por 2, me da 4, y 4 por 3 me da igual a 12, ¿sí o no? Sí. Sí, ahora bien, analicemos Sí. los tres números. ¿El 2 es un número primo? Sí. ¿El 2 es un número primo? Sí. ¿El 3 es un número primo? Sí. No. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí. miren, ya hemos descompuesto el 12 en factores primos. ¿Cuántos factores tengo aquí? ¿Cuántos factores primos tengo aquí? 3. 3. Tres Tres. factores. No se olviden que el signo de multiplicar separan los factores. Entonces, este asterisco aquí, los asteriscos representan el signo de multiplicar. Listo. Ahora bien, aquí tengo un 2 y acá tengo otro 2. ¿Sí? Yo puedo representar estos dos números como una potenciación. Un 2, ¿sí? Que esté elevado a ¿qué exponente? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Por qué coloqué al cuadrado? Porque este 2 se está multiplicando dos veces. Si aquí hubiese tenido 3, 2, ¿cómo hubiese quedado representada la potenciación? 2 al Al cubo. cubo. 2 2 al al cubo, 3. ¿no es cierto? Si hubiese tenido 4, 2 aquí, hubiese quedado 2 elevado a la cuarta, ¿verdad? Entonces, mire, me queda 2 al cuadrado y eso que multiplica por este 3. Y listo, mire, ya he descompuesto este 12 en factores primos, de esta manera. ¿Sí? Aquí lo he simplificado nada más, ¿no? Por eso coloqué la potencia aquí, para simplificar un 2. ¿Sí? Bueno, no para simplificar, sino para que se vea un poco más reducida el resultado, ¿no? 2 elevado al cuadrado por 3. Y mire, ya está descompuesto este número en factores primos. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de poner 2 por 6 hubiese puesto 4 por 3? ¿Creen que hubiese obtenido la misma respuesta? No. No. Sí. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo les hubiese hecho la pregunta, ¿el 4 es un número primo? No. Entonces al 4 hay que descomponerlo en dos números, 2 por 2. 2 por 2 y luego me quedaría por 3. Y mire, obtuve lo mismo que está acá. ¿Sí? Y también hubiese representado como una potenciación. Este 2 se está multiplicando por sí mismo dos veces, por lo tanto sería un 2 elevado al cuadrado que multiplica el 3. Mire, obtuve lo mismo, ¿no? Siempre voy a obtener lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta allá entiende alguna pregunta? ¿Nadie? No. Ya, entonces, mire, ahora vamos a ver lo que es el máximo común divisor. Ya sabemos descomponer números, ¿no es cierto?, en factores primos. Ya sabemos descomponer los números en factores primos. Miren, este es un proceso un poquito, quizás complicado para ustedes para descomponer un número en factores primos. ¿Cuál vendría a ser la otra opción para que ustedes puedan descomponer un número en factores primos de esta manera, con una división sintética? Mire, el 12 lo coloco aquí, ¿sí? Y luego coloco una línea, ¿sí? Que va a representar una división sintética, digámoslo así. Y luego voy a utilizar números primos, ¿sí? Voy a utilizar números primos para dividir este 2. ¿Cuáles son los números primos? Los números que son divisibles para sí mismos y para el número 1. 1. 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a empezar desde el número más bajito. ¿Cuál vendría a ser el número primo más bajo? El 1. 2. El 2. Luego del 2, ¿cuál vendría a ser otro número primo? 3. El 3. 3. Luego del 3, ¿cuál vendría a ser otro número primo? El 5. 4. El 5. 5. ¿Verdad? El 5. Luego del 5, ¿cuál vendría? 7. El 7. 7. Luego del 7, 9. el 9. 9. No se No. olvide. No. Números primos son números que solamente son divisibles para sí mismos y para el número El 1. 11. El El 11. 11. El 11, sí, porque el 11 sí es divisible para sí mismo y para el 1. Luego del 11, El 13. 13. el 13. Luego del 13, El 17. el 17. Exactamente. Luego del 17, El 19. exactamente, y así sucesivamente. Son números que solamente son divisibles para sí mismos y para el número 1. Y miren, estos números primos, ¿sí? Estos números primos que están aquí, hemos colocado aquí, son los números que yo debo colocar acá en la división sintética, solamente números primos. Entonces siempre empezamos por el más bajito, que en este caso sería el 2. Cuando decimos el 2, quiere decir que vamos a sacar la mitad. Yo les pregunto a ustedes, ¿del 12 puedo sacar la mitad? Sí. Sí. Entonces Sí. coloco aquí un 2 y saco la mitad del 12. 12 dividido para 2, a 6. A Todavía 6. puedo seguir sacando la mitad del 6. Sí. Sí.
Por lo tanto, dos. coloco otro 2 y saco la mitad del 6, que en este caso sería 3. ¿Puedo seguir sacando la mitad? 3. No. No. Ahora tengo que usar el otro número primo, que en este caso es la tercera, el 3. ¿Sí? Y la tercera de 3 es 1. Y mire, ya descompuse cuando nosotros llegamos ya acá al 1, ya terminamos la operación. Entonces, miren, ¿cuál va a ser, sí, la descomposición de este 2 en números primos? Son estos números que están acá. El 2 y el 3. 2 por 2 por 3. Y esto lo puedo representar como una potenciación, 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? ¿Qué creen que es más fácil hacer? ¿Esto de aquí o lo que hice yo acá? La segunda opción. Esta de aquí creo que es la mejor, ¿no es cierto? Porque acá no se van a confundir. Entonces, por favor, utilizan esto para descomponer los números en números primos. ¿Sí está claro? Sí. Ya, y no se olviden, aquí en la división sintética solamente debo colocar números primos, ¿no? No puedo aquí colocar un 4, no puedo aquí colocar un 6, no, solamente números primos debo colocar, como el 2, luego del 2 si ya no puedo sacar la mitad, tengo que sacar la tercera, si no puedo la tercera, la quinta, la séptima, la onceava y así sucesivamente, ¿sí? Por lo general, a lo máximo yo no voy a ponerles números muy grandes, entonces, máximo creo que van a ocupar solamente estos 4 números primos para utilizarlos acá, ¿sí? Ya, pero que quede claro, ¿no? Ya listo, miren, ya sabemos descomponer números en números primos o en factores primos. Ahora vamos a ver lo que es el máximo común divisor. El máximo común divisor se representa con estas letras, M.C.D, máximo común divisor, ¿sí? ¿Y qué es el máximo común divisor? El procedimiento para encontrar el máximo común divisor de dos o más números es la descomposición en factores primos, lo que acabamos de hacer, ¿no? Vamos a descomponer los números en factores primos. Ese es el primer paso. Y luego que descomponemos los números en factores primos, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar los factores comunes. Cuando nosotros hablamos de los factores comunes, estamos hablando de los factores que se repiten, ¿sí? Pero siempre elevados al menor exponente, ¿sí? Entonces, para encontrar el máximo común divisor que se representa con las letras M.C.D, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer los números en factores primos, lo que acabamos de hacer. Luego vamos a tomar todos los factores comunes, o sea, todos los números o factores, perdón, que se repitan elevados al menor exponente. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Miren, yo les digo a ustedes que quiero encontrar el máximo común divisor de estos tres números, 12, 18 y 20. Ya, entonces pueden hacer el proceso que hice acá arriba, ¿no? El mismo proceso que hice acá arriba, lo hice acá abajo, ¿sí? Descompuse los números en números primos mediante este procedimiento que ustedes me dijeron que está un poco confuso. Entonces, ¿cuál es la otra manera para encontrar los factores primos de cada número? Hacer la división sintética. Sí, pero de manera individual. Mire, voy a sacar, del 12. Del 12 ya lo hicimos, ¿no es cierto? Ya no hace falta del 12, ya sabemos que es 2 al cuadrado por 3. Este ya lo hicimos acá arriba, ¿no? Ahora vamos a hacerle del 18. Del 18, entonces coloco aquí el 18, coloco mi rayita, que es una división, ¿sí? Y luego voy a utilizar los números primos para realizar esta división sintética. ¿Cuál es el número más bajito que debo utilizar aquí? El 2, o sea, la mitad. ¿Puedo sacar la mitad del 18? Sí. Voy a sacar la mitad de 18, que es 9. ¿Puedo sacar la mitad del 9? No. No. Tengo que usar el otro número primo, que es el 3. 3, La tercera de 9, 3. ¿Todavía puedo sacar la tercera del 3? Sí. Sí, otra vez coloco acá la tercera y ahora tengo 1. Entonces, miren, ya he descompuesto el 18 en números primos. 2 por 3 por 3. Yo puedo representar esto de aquí, ¿sí? Lo puedo representar de esta manera. 2, que multiplica 3 elevado al Cuadrado. cuadrado. Y listo, miren, esto que está aquí es lo que he colocado acá. ¿Sí? Entonces, miren, ya hemos descompuesto el 2, hemos descompuesto el 18, perdón. Ahora vamos a descomponer el 20. El 20, o otra vez hago una adición sintética aquí, 20, ¿sí? Hago mi rayita aquí y voy a utilizar números primos para dividir el 20. ¿Puedo sacar la mitad del 20? Sí. Pues voy a sacar la Sí. mitad, por lo tanto coloco un 2 y la mitad de 20 es 10. ¿Puedo seguir sacando la mitad de 10? Sí. Entonces voy a sacar la mitad de nuevo, coloco otro 2 y saco la mitad de 10, que en este caso es el 5. Ahora, ¿qué número primo tengo que utilizar? El 3 no creo, ¿verdad? ¿Qué número primo? El La 5. quinta. La quinta de 5, 1. Y mire, ya he descompuesto el 20 en números primos. ¿Cuáles son los números? Perdón, en factores primos. Estos son los factores primos. 2 elevado a qué exponente? Al Al cuadrado. cuadrado por 5. Por 5. Por 5. Listo, lo que está aquí, está acá. ¿Sí? Este procedimiento es el más fácil, ¿verdad? Y listo. Ahora bien, ya descompuse los tres números, el 12, el 18 y el 20 en factores primos. Ahora,
necesito saber cuál es el máximo común divisor. El máximo común divisor dice que se toman todos los factores comunes elevados al menor exponente. Entonces, miren, miremos en los tres números, aquí, aquí y aquí, ¿cuáles son los factores comunes? Los factores que se repiten. ¿Cuál es el factor que se repite en los tres números? El 2. El dos. No, a ver, el número, solamente estoy hablando del número. ¿Cuál es el factor que se repite en los tres números? El 2, ¿no es El cierto? 2. El 2, el 2 y el 2. Entonces, miren, mi factor común es el 2. Y luego debo colocar, ¿sí? El que tenga menor exponente. El que tenga menor exponente. Aquí está el 2 al cuadrado. Acá está el 2 elevado al exponente 1. Y acá está elevado el 2 elevado al cuadrado. ¿Cuál es el que tiene menor exponente? El 2. El 2 que está solito, ¿no es cierto? El que está elevado al exponente 1. O sea, este. Entonces, el máximo común divisor ha sido el 2. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, miren, acá está colocada, ¿no? El máximo, así deben colocar ustedes. Miren, aquí dice, el único factor que tienen en común los tres números es el 2. ¿Sí? En el 12 hay un 2. En el 18 hay un 2. Y en el 20 hay un 2. Pero hay que escoger el 2 que tenga el menor exponente. ¿Y cuál es el 2 que tiene menor exponente? Es este de aquí. El 2 elevado al exponente 1, que es este. ¿Sí? Entonces dice, por lo tanto, el máximo común divisor del 12, del 18 y el 20 ha sido igual al 2. Esa es mi respuesta. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya, ahora, ya sabemos cómo sacar el máximo común divisor. El máximo común divisor nos va a servir a nosotros para el proceso de factorización, ¿no? Por eso esto debe estar claro, cómo se realiza este proceso, ¿no? El máximo común divisor es el máximo número, ¿sí? El máximo número que puede ser divisible para el 12, para el 18 y para el 20. Eso es el máximo común divisor. El máximo número que puede ser divisible para estos números. Les voy a poner otro ejemplo antes de pasar al mínimo común múltiplo, ¿ya? Yo les digo a ustedes, a ver, calculen el máximo, voy a poner así mejor. Yo les voy a decir a ustedes que calculen el máximo común divisor de estos números de aquí. A ver, el 36, coma 24 y coma el 20. A ver, por favor, hagan ustedes este ejercicio, ¿ya? Háganlo ustedes y cuando ya, les voy a dar 5 minutos nada más, ¿sí? Para que lo hagan. Sí, 5 minutos les voy a dar para que hagan este ejercicio. Yo quiero que calculen el máximo común divisor de estos tres números. Lo primero que deben hacer es descomponer esos tres números en factores primos. Luego que están descompuestos en factores primos, como aquí, van a tomar el factor que se repita en los tres números, o sea, el factor que se repita en los tres números elevados al menor exponente. Esa va a ser la respuesta. ¿Sí? Les voy a dar 5 minutos, ¿ya? Déjenme ver algo. No, no está. Ya, ¿alguien ya lo sacó quizás? A ver, yo creo que este ejercicio era haberlo hecho después, pero bueno. A ver, tengo 10 minutos, ¿no? Por favor, vuelven a ingresar con el mismo link, ¿ya? Listen, solo has de sacar el máximo común divisor. Sí, solamente, ajá, descomponen factores primos cada uno de esos números, ¿sí? Van a obtener resultados como estos, digamos así.
luego van a encontrar el factor que se repita, o sea, el factor que se repita en los tres números, y luego lo van a tomar a ese factor, pero siempre elevado al menor exponente, Ya, ¿sí? Al menor exponente. Esa va a ser la respuesta. ya, ya. Listen, yo ya terminé. Puede verme por la cámara si es que estoy bien. Dígame el resultado nomás. ¿Cuál es el factor, el máximo común divisor de esos tres números? 2. 2 elevado al 2. 2 al cuadrado. Hay 2 al 2 al cuadrado. cuadrado. Ya, ¿y 2 al cuadrado qué es igual? A 4. A 4. Entonces el 4. máximo común divisor del 36, 24 y 20 ha sido el 4. ¿Sí? Esa es la respuesta. Está bien, están bien. Esa es la respuesta correcta. No le dejen 2 elevado al cuadrado. Directamente deben colocar ahí la respuesta, que sería el 4. ¿Sí? Entonces, exactamente, esa es la respuesta. Miren, yo tengo aquí el 36, lo voy a descomponer en factores primos. ¿Sí? Hago mi división sintética. ¿Sí? ¿Puedo sacar la mitad del 36? Sí, entonces saco la mitad, que en este caso sería 18. ¿Puedo sacar la mitad de 18? Sí, que en este caso sería el 9. ¿Puedo sacar la mitad? No, tengo que sacar la tercera. En este caso sería el 3. Y aquí tengo que sacar otra vez la tercera, que en este caso sería 1. Por lo tanto, sí, los factores primos del 36 vendrían a ser 2 elevado al cuadrado Por 3 al por 3 elevado al cuadrado. Listo. Ahora voy con el 24. Voy con el 24. ¿Sí? Del 24. Del 24, ¿puedo sacar la mitad? Sí. Entonces Sí. voy a colocar aquí el número primo 2. La mitad de 24 es 12. ¿Puedo seguir sacando la mitad? Sí. Coloco Sí. otro 2 acá, que en este caso sería 6. 6. ¿Puedo seguir sacando la mitad? Sí. Sí. Entonces sería 3. Y ahora ya no 3. puedo sacar la mitad, debo sacar la tercera, que en este caso sería el 1. Por lo tanto, los factores primos del 24 vendrían a ser 2 elevado al cubo 2 al cubo por por 3. 3. Listo. Ahora voy a sacar el último. Voy a descomponer el último número, que en este caso sería el 20. Acá voy a poner el 20. ¿Sí? El 20. ¿Ya? Entonces, ¿yo puedo sacar la mitad del 20? Obvio que sí. Entonces coloco aquí este número primo, que es el 2. La mitad de 20 sería 10. ¿Puedo seguir sacando la mitad? Sí. Sí. En este caso sería 5. Ya no puedo sacar tercera, debo sacar la quinta. Quinta. Que vendría a ser 1. Por lo tanto, los factores primos de este número vendría a ser 2 al cuadrado por 3. Pero digo, perdón, por 5. Ya, ahora, de estos tres números, del 20, del 36 y del 24, de los factores, ¿cuál es el factor que se repite? En este caso es el 2. El 2. Solamente el 2. Pueden repetirse más, ¿no? En este caso solamente se repite el 2. Por ejemplo, aquí está el 2, acá el 5. Listo. Acá está el 2, acá el 5. Acá el 2 y está el 5. Entonces, los factores que se repiten serían el 2 y el 5. Sí, todos los factores que se repitan en los tres números. Sí, siempre son los factores que se repitan en los tres números. En este caso solamente es el 2. Solamente el 2 se repite en los tres números. Por lo tanto, coloco el 2. Ahora debo colocar el que tenga menor exponente. Aquí está 2 al cuadrado. Aquí también está 2 al cuadrado. Y aquí está el 2 al cubo. ¿Cuál voy a tomar? ¿El 2 al cuadrado o el 2 al cubo? El 2 al cuadrado. El 2 al cuadrado. El 2 al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 4. 2 por 2, 4. Por lo tanto, el máximo común divisor, ¿sí? Por lo tanto, el máximo común divisor del 36, del 24 y del 20, perdón, del 20, ¿sí? Igual a ¿cuánto? 4. A 4. Y listo. Terminamos de hacer este ejercicio. ¿Sí? Listo, así. Ahora bien, vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo. Pero es más, ya ni siquiera deberíamos ver el mínimo común múltiplo, porque estos ejercicios ya los hemos hecho. Pero vamos a analizar el concepto, ¿no? Dice que el mínimo común múltiplo se representa con estas letras. M.C.M. Mínimo común múltiplo. Sí, y para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números, estos se descomponen también en factores primos. También debemos descomponerlos en factores primos. Pero ¿cuál es la diferencia para obtener el resultado? Luego se van a tomar todos los factores que se repiten y que no se repiten en los números. Sí, vamos a tomar factores comunes y no comunes, los que se repiten y los que no se repiten, elevados al mayor exponente. Sí, elevados al mayor exponente. Ese es el proceso para obtener el mínimo común múltiplo. Vamos a tomar todos los factores comunes y no comunes, que se repiten y no se repiten, ahora elevados al mayor exponente. Entonces aquí tenemos un ejemplo, mire. Quiero sacar el mínimo común múltiplo del 12, el 18 y el 20. Aquí tengo el procedimiento largo, ¿no? Que ya sabemos también cómo se hace, pero que es un poquito largo y quizás sea un poquito confuso. Entonces, ¿cuál es la forma o el procedimiento más fácil? Una división sintética, ¿no? Coloco aquí el 12.
Pero miren, ahora ya no vamos a sacarlos por separado. Ya no vamos a sacar los números primos por separado, sino en un solo procedimiento vamos a sacar los tres. Miren, 12, 18 y 20. 12, 18 y 20, y ahí coloco mi línea. ¿Sí? Mi línea de división, se podría decir, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Yo les pregunto a ustedes, de estos tres números, o por lo menos de uno de esos tres números, ¿puedo sacar la mitad? Sí, Lisa. Sí, ¿no es cierto? No importa si solamente de uno. Pueden ser solamente uno, pueden ser de los tres, pueden ser de dos, no importa. Yo me pregunto siempre, ¿puedo sacar la mitad de por lo menos un número de estos? Sí. Ah, entonces coloco aquí la mitad. Mitad en este caso, mitad de 12, ya 6. Seis. Mitad de 9. 18, 9. 9. Mitad de 20, 10. Miren, este mismo número primo me sirve para dividir a todos, ¿no? Luego, a otra vez me pregunto, ¿puedo sacar la mitad de al menos un número de estos que me queda? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, otra vez coloco el 2. La mitad de 6, 3. De 9, no puedo sacar la mitad de 9, pero del 10 sí, es 5. Ahora bien, después del 2, ¿cuál es el otro número primo que le sigue al 2? La El tercera. 3. 3. ¿Puedo sacar la tercera? ¿Puedo sacar la tercera de alguno de estos números? Sí. Sí, La tercera de 3, 1. La tercera de 9, 3. 3. De 5 no puedo. ¿Puedo seguir sacando la tercera de por lo menos uno de estos números? Del 1 acá, Sí. ya terminamos. Sí, pero acá, miren, el 3 sí puedo todavía sacar la tercera de un número. Tercera de 3, 1, ya terminamos. Ahora, ya saqué terceras. Me queda aquí un 5. Tengo que sacar ahora la Quinta. 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 Entonces, miren, la quinta de 5, 1. Y listo. Ahora, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo? Para encontrar el mínimo común múltiplo, lo único que tengo que hacer es multiplicar todos estos números que están aquí. ¿Sí? El mínimo común múltiplo, ¿sí? En este caso, sería el 2 elevado al cuadrado por el 3 elevado al cuadrado por el 5. ¿Sí? A ver, acá también me he olvidado de algo. Yo necesito encontrar la respuesta y aquí le he dejado solamente representado. ¿Sí? Yo necesito colocar ahí la respuesta. 2 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? 4. 4 4. elevado al cuadrado, 9, ¿verdad? 9. Quedaría 9. 4 por 9 y por 5. 4 por 9 y por 5, ¿a qué es igual? 35. 180. Si usan su calculadora, no pueden usar su calculadora. 180. Entonces, mire, el mínimo común múltiplo de estos tres números, ya los descompuse aquí en números primos, ¿sí? Acá los hemos descompuesto también, ¿sí? Mediante este proceso, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Miren, hemos descompuesto estos tres números en números primos. Estos números que están acá están colocados aquí, ¿no? Y luego tenemos que obviamente encontrar la respuesta. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 por 9 y por 5 me da 180. Entonces el mínimo común múltiplo de estos tres números ha sido 180. Y listo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Este proceso ya lo hemos hecho antes, ¿no? Entonces no es, creo que nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Sí, es muy fácil esto de aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, licenciado, licenciado. Perdón. Yo tengo una pregunta que o sea, no sé de dónde, o sea, ¿cómo puedo sacar en el anterior que nos hizo sacar del 36 y ese 2 elevado al cuadrado y 3 elevado al cuadrado, digo, al cubo? No sé cómo, de dónde saca. ¿De o cuál? cómo saca. ¿De qué? ¿De este de acá, del máximo común divisor? Sí, del 36. Del 36, ¿dónde? Ah, del que acabamos de hacer, me dice. Sí, Ya ni me acuerdo qué anterior. números eran. ¿Cuáles números eran? El máximo Nos común manda a sacar el 36, 36, 20, 24. 20 y 24. Máximo común divisor. Del 36, ¿de cuál más? 24 y 20. 20, 24 y 20. Ya, ¿qué Ujú. hicimos con estos números? Los tuve Sí, que descomponer en factores primos. Esto sí pudo, ¿verdad? Sí, Ya, licenciado. ¿y cuáles son esos números primos? Ya ni me acuerdo. Por favor, alguien me dicta. Del 36, ¿cuáles eran los factores primos del 36?